Sobre la importancia y aplicación de la inteligencia artificial en las actividades de la vida cotidiana, nos platica en vía remota en la sección del CIA. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Pues acerca de, como comentamos ayer, que comenzar hablando acerca de los primeros esfuerzos de la inteligencia artificial por hacer sistemas inteligentes que fueran explicables. Eh, si bien recordamos, hace aproximadamente hace 50 años, cuando estaba el auge de los sistemas expertos, que eran sistemas de inteligencia artificial comparados con los de ahora bastante simples, que solamente tenían bases de creencias y métodos de razonar a partir de reglas, eh, se utilizaron mucho por dos principales motivos: por las limitaciones computacionales de la época, donde estaba muy restringido la capacidad de cómputo que podríamos utilizar, pero también porque eran sistemas que fácilmente eran interpretables. Se sabía el por qué habían llegado a un razonamiento, por qué habían tenido una conclusión, y todo esto basándose en las reglas que se creaban a partir con la ayuda de expertos. Entonces, esas mismas reglas orientadas por expertos en el área ayudaban a llegar a términos bastante lógicos, a bastante explicables, pero conforme ha avanzado el poder de cómputo que hemos tenido en los últimos años, los modelos conexionistas, como los conocemos, que tratan de replicar el funcionamiento de nuestro cerebro por medio de conexiones neuronales mediante redes neuronales artificiales, han ido incrementando su auge debido a este poder de cómputo que cada vez es más barato y más accesible, teniendo en la actualidad algo conocido como lo que conocemos como aprendizaje profundo, que son redes con una secuencia bastante profunda de capas que se encargan de hacer aprendizaje jerárquico y tener mejores tasas de aprendizaje que modelos más simples, pero a costa de sacrificar la explicabilidad, porque hacen hipótesis, hacen modelos demasiado complejos, que a veces no son fácilmente interpretables y mucho menos aún explicables. Y eso es lo que nos lleva a que estos modelos que han estado en los últimos años en auge en diferentes áreas de nuestra vida cotidiana incluso, es debido a eso que se necesita una explicación de estos modelos para confiar en ellos en los diferentes ámbitos en los que se utiliza actualmente. No sé qué piensas tú acerca de por qué es necesario esta explicabilidad en modelos de aprendizaje profundo. Sí, muchas gracias, Toño. Buenos días. Pues sí, como lo comentas, esta evolución de la IA ha sido un tanto caótica porque se han visto a lo largo de las décadas diferentes maneras de hacer inteligencia artificial. Pero bueno, creo que lo que todos nuestros escuchas tienen que saber es que muchos sistemas, incluyendo las redes sociales, sistemas de traducción, de reconocimiento de imágenes, estas famosas aplicaciones que nos hacen viejitos cuando mostramos una fotografía, todas ellas funcionan hoy en día con las famosas redes neuronales, o como tú lo comentaste, el aprendizaje profundo. Y pues es muy interesante porque efectivamente, como comentas, estas redes tienen un desempeño impresionante en muchas áreas como el reconocimiento del lenguaje, el reconocimiento de imágenes. Incluso se han utilizado diferentes tipos de redes neuronales para generar imágenes artificiales. Entonces tenemos ya en Internet, por ejemplo, una, una gran cantidad de imágenes de rostros que se ven perfectamente recreadas, pero que ninguno de esos rostros existe. Entonces, bueno, el aprendizaje profundo está tomando mucho campo en nuestras vidas diarias. Y bueno, por supuesto que hay escenarios donde tratar de que una red neuronal nos explique su conclusión no es tan importante. Por ejemplo, que cuando subimos una foto a Facebook y no nos logre etiquetar correctamente, no es un error muy grave. Y no queremos que nos explique realmente la red por qué fue que no nos etiquetó o por qué nos etiquetó con el nombre de otra persona. Pero, por ejemplo, hay escenarios muy importantes como el escenario de reconocimiento de enfermedades en imágenes médicas o, por ejemplo, la conducción automática de vehículos autónomos, donde es muy importante saber cuándo una red que se equivocó, por qué fue que lo hizo y que nos puede explicar por qué lo hace, porque a pesar de que estos modelos son muy poderosos, siempre incluyen con ellos un pequeño factor de error. Y si queremos entender
por qué o en qué escenarios ocurren estos errores, tenemos que hacer que las máquinas nos puedan explicar en todo momento por qué obtienen sus conclusiones. Yo creo que esa parte es muy importante, saber entender que así como se ocupan en escenarios que son muy sencillos en la vida cotidiana, que realmente no implican un gran riesgo, también están empezando a ocupar en sistemas que sí son muy, pues muy arriesgados porque no podemos tomar el riesgo de que estos sistemas fallen y que no saber por qué ocurre esa Sí, falla. totalmente de acuerdo. Hay ciertas áreas en las que es indispensable tener una explicación, no solamente para construir confianza en el sistema, sino también para saber qué componer del sistema, qué mejorar o dónde existe un sesgo. Además de que, pues, si se están construyendo sistemas inteligentes, se puede utilizar esta misma inteligencia para hacer nuevos descubrimientos, no solamente como para realizar clasificaciones, segmentaciones o infinidad de cosas que se hacen ahora, sino para ampliar los límites con la frontera del conocimiento. Se ha dado casos en los que utilizando este tipo de inteligencias artificiales se han descubierto nuevas moléculas en el área médica, se han descubierto patrones de, por ejemplo, ciertos químicos. Entonces, esa misma explicación de la inteligencia artificial nos permitirá reconocer nuevos patrones, nuevas formas, nuevas visiones de abordar la ciencia que pueden ayudar a nuevos descubrimientos que sean bastante importantes. Pero además, como mencionabas, se tiene que tener mucho cuidado con dónde se utilizan, porque no se puede creer ciegamente en un sistema en casos en los que, por ejemplo, dar un mal diagnóstico puede equivaler a sentenciar a muerte a alguien, por ejemplo. Y no solamente en medicina, también se puede dar en sistemas judiciales donde en ciertos países, sin ir tan lejos, incluso en Argentina, ya se han implementado ciertos modelos de inteligencia artificial. Entonces, además de esto, de la explicabilidad para estos dos anteriores puntos, también es importante porque más adelante también la misma jurisdicción va a empezar a crear reglas, leyes acerca de dónde y cómo utilizar modelos de inteligencia artificial y de permitir que estos modelos sean explicables va a permitir auditar estos modelos y meterlos dentro de un marco legal y dentro de donde se puedan mejorar y donde se tenga la confianza de que van a tener un impacto social positivo en su utilización. Correcto, exactamente. Así es, muy bien dicho. Son esos escenarios donde sí es muy importante que la red o los sistemas inteligentes puedan explicarse a sí mismos. Y bueno, para discutir un poco de qué se puede hacer al respecto, pues bueno, hemos visto que en los años recientes tecnologías han propuesto utilizar métodos de visualización, es decir, nosotros le mandamos una imagen, por ejemplo, de la red neuronal, recibimos la salida, pero tenemos la oportunidad de ver cuál fue el procesamiento de manera visual en las capas que están dentro de la red. Nos damos cuenta que eso es útil, podemos encontrar ciertos sesgos en la forma en que la red clasifica estas imágenes, por ejemplo. Sin embargo, algo que sí es muy importante y que se ha estado notando es que quienes trabajan en estos problemas de explicabilidad generalmente son expertos en IA. Son gente que ellos ya saben qué es lo que necesitan saber para comprender lo que la red está haciendo. Ellos ya tienen una noción un poco más por encima de una persona que no tiene estos conocimientos. Y pues eso también implica un sesgo, porque si uno presenta estos métodos de explicabilidad a personas que no son parte del área, la explicación que hay que darle a esas personas es diferente a la que hay que darle a una persona con altos conocimientos, por ejemplo, en probabilidad. De igual manera, por ejemplo, si queremos que explique algo a un médico, pues es diferente lo que hay que explicarle al médico, lo que hay que explicarle al paciente y lo que hay que explicarle a una persona experta en ella. Entonces, eso también es muy importante. Y bueno, yo concluyo y considero que una parte importante de esto es fomentar la colaboración entre expertos en IA y expertos de las respectivas áreas del conocimiento donde la IA se está aplicando. Sí, estoy de acuerdo. Pienso ya para ir cerrando el tema que algunos de los retos a futuro, a mediano plazo o incluso a corto, son construir estos sistemas que puedan operar en diferentes arquitecturas del aprendizaje profundo, en diferentes áreas. Esto será difícil, sí, pero puede ser posible porque como hemos visto, la explicación es bastante importante dependiendo del área y dependiendo, como mencionas tú, de a quién va dirigida. No es lo mismo la explicación que va a dar al usuario que la explicación que le va a dar al ingeniero que se va a encargar de mejorar el sistema.
Pienso que esos son de los principales retos en cuanto a explicabilidad, además de crear sistemas que sean poco costosos computacionalmente, porque de nada va a ser útil o implementar alguna explicación cuando no puede operar el sistema en tiempo real, por ejemplo, en conducción automática, por poner un ejemplo. Entonces, pienso que ya se han puesto esfuerzos en esto. En los últimos años han salido infinidad de artículos que ya se están enfocando en eso, precisamente porque en los últimos años la implementación de estos modelos en la vida cotidiana ha ido creciendo exorbitantemente. Así es. Pues bueno, creo que hay que seguir trabajando, hay mucho por delante en la investigación y pues muy seguramente en el trabajo que hacemos en el CIA, pues se va a ir abordando este tema para ir proponiendo nuevas soluciones. Sí, exacto, es parte de nuestra responsabilidad ética y social en nosotros también construir modelos que puedan ser utilizados y que tengan una explicación lógica y razonable tanto para el usuario como para los ingenieros que se van a encargar de depurar ese sistema.